Me comenta el ingeniero que va a pedir otro auxiliar. Entonces, vamos a estar ahí al pendiente de eso. Bueno, entonces, este es el desarrollo del laboratorio. La verdad es que el semestre es muy, muy corto, siempre por el primer semestre, por los temas de Semana Santa y por las fechas en general son bien pocos. Entonces, en general, vamos a tener 10 temas. Están acá en la presentación. Y hoy les vamos a dejar el enunciado del proyecto. Hoy al final de la clase vamos a hablar sobre el proyecto. El proyecto se divide en 3 fases y la primera fase la van a entregar el 13 de febrero, la segunda fase la entregan el 20 de marzo y la entrega final del proyecto es el 24 de abril. Durante todos los fines de semana ustedes van a entregar una práctica que va relacionado con el tema que vayamos a ver ese día. Entonces, para que ustedes estén al pendiente, yo no sé si algunos ya han llevado el curso, me imagino que todos saben más o menos cómo es el curso con el ingeniero. Es bastante laborioso lo que hay que hacer, es bastante demandante y el ingeniero pide mucha consistencia. Entonces, hay entregas todas las semanas. Hay acá unos lineamientos que las ha dado el ingeniero y que no son mías. Tienen que entregar el 80% de las prácticas para tener derecho a ganar el laboratorio. Como son 12, tienen que entregar 10 de 12 prácticas al menos para tener derecho a ganar el laboratorio. Les repito que esto pues no son ideas mías, son lineamientos que siempre han habido en el curso que vienen de parte del ingeniero. Entonces, la modalidad en la que vamos a trabajar pues va a ser virtual hasta donde yo sé durante todo este semestre. Va a haber una clase magistral donde pues yo les voy a exponer un tema el que concierne pues al día. Luego pues les voy a explicar la práctica. Ustedes se irán cada sábado con una práctica. Y como no estoy seguro cómo funciona lo del WEDI y si es solo con foros, entonces vamos a tomar un tiempo del horario de la clase para hacer resolución de dudas sobre las prácticas y sobre el proyecto. Las prácticas se entregan todos los domingos antes de la medianoche, es decir, la práctica que les dejo hoy, tienen hasta el próximo domingo antes de la medianoche para entregarlo. No se recibe, no se califica ninguna práctica tarde por ningún motivo. Esto también son lineamientos del ingeniero y pues las vamos a seguir. Déjenme publicar el link que me está hablando otro estudiante en el enlace anterior. Denme un segundo. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigo. Entonces, esto que está aquí es muy importante. Por favor, tomar nota de cómo va a ser el formato para la entrega de las prácticas. Ustedes tienen que crear un repositorio específico, exclusivo para sus prácticas en algún control de versiones de Git, por ejemplo, GitHub. Donde ustedes van a entregar sus prácticas debe tener acceso público para yo poder revisarlo, o si quieren mantenerlo privado está bien, solo me tienen que dar acceso y este es mi usuario de GitHub. Si quieren utilizar algún otro control de versiones que no sea GitHub, está bien, solo me tienen que preguntar por mi usuario para que me puedan agregar. Entonces, este punto es muy importante. 2, tiene que crear una rama para cada práctica. Van a crear una rama para la práctica 1, para la práctica 2 y así sucesivamente. Es muy importante que ustedes documenten cada tarea. Las tareas las voy a calificar, las prácticas las voy a calificar yo. Entonces, ustedes al momento de enviarme su código tienen que tener bien documentado para yo poder entender qué es lo que ustedes hicieron. También ayuda a que ustedes tengan un buen formateo y mantengan estándares de código. Esto es porque entre más fácil yo entienda su código, más voy a entender lo que ustedes están entregando y pues van a tener una mejor nota. Tienen que tener una documentación interna, o sea, tienen que poner una descripción de qué
qué sirve cada método, o al menos los principales, cuál es la funcionalidad, cuáles son los parámetros que recibe y que retorna, cuál es el propósito de cierta clase, de lo más importante, de lo más relevante a la práctica que estemos entregando, para que yo al momento de calificar de nuevo, se me sea más fácil entender lo que ustedes están haciendo. Una pregunta. Sí, decime. ¿Eso, documentación interna sería hacer como manuales No, técnicos? es documentación del código. Por ejemplo, si programan en Java, es colocar documentación con las dobles barritas o documentación de funciones, dependiendo del lenguaje en el que use. Es documentación de código, el 5. Sí. Pruebas de la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si hay una práctica, no sé, por ejemplo, la de hoy que está orientado a servicios REST, es ustedes en consola van a ejecutar su práctica, van a mostrar screenshots de la entrada, de la salida, describir paso a paso cómo ejecutaron, qué hicieron, y tienen que poner pruebas de esa funcionalidad. Por ejemplo, cuando hagamos deployments, hagamos algunos pipelines o algo relacionado con el ciclo de DevOps, entonces ustedes pueden adjuntar capturas, logs de los resultados del build, etcétera, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad de ustedes enviar las pruebas de la funcionalidad. Si ustedes no mandan sus pruebas de funcionalidad, entonces yo no puedo saber que lo que hicieron funciona. Entonces, pues no van a obtener una buena nota. Disculpa, solo una pregunta con eso. ¿Es un documento aparte o cómo te lo entregamos esas pruebas de funcionalidad? Es un documento, o sea, por ejemplo, las pruebas es parte de la entrega. Entonces, por ejemplo, si la práctica de hoy pues es un adelanto, se tiene que conectar a un servicio REST y hacer algunos posts y unos gets. Entonces, ustedes me tienen que entregar en un documento, en un PDF, el link, por ejemplo, al repositorio, ¿verdad? Y dentro de ese mismo documento pueden ir describiendo los casos de uso que se les pide mostrar, agregar un usuario, quitar un usuario. Entonces ustedes van documentando: para agregar un usuario, ejecuto esto, esta es la salida, para actualizar esta es la salida, esta es la entrada, esta es la salida. Entonces todo esto, dependiendo de la práctica, puede venir en un solo documento, en dos, como ustedes crean que sea más fácil dar a explicar o a entender lo que ustedes están entregando. Ok, gracias. Disculpa, hay otra pregunta. ¿Los lenguajes y las herramientas van a quedar a nuestra discreción o nos van a asignar una? Sí, todos los lenguajes que utilicen es con lo que ustedes se sientan más cómodos. Yo voy a utilizar algunos para explicar las prácticas, pero no es requerido que utilicen lo mismo que yo esté utilizando. Bueno, siguiendo con esto. Entonces la ponderación es la siguiente. Prácticas, por ahora son 30 puntos. El proyecto final, que vale 70 puntos, como les comenté, va a estar dividido en 3 fases. La primera fase vale 20% de estos 70 puntos, obviamente. Otros 20% en la segunda fase, y la fase final, pues vale el resto, que son 60%. Acá en las prácticas estaba comentando el ingeniero que quizás meta algunos cortos o tareas, entonces es posible que no los 30 puntos sean exactamente sobre prácticas. Pero si vamos a hacer 12 prácticas, más o menos cuesta como 2.5 cada práctica. Y recuerden que tienen que entregar el 80% de las prácticas. Además, se va a tomar en cuenta lo de siempre, ¿verdad? Que es necesario que ganen el laboratorio con 61 puntos. La asistencia requerida es un mínimo de 80%. Durante el laboratorio yo haré alguna actividad. Les pediré que se apunten en un Excel como hoy. Les pediré que manden un correo o hagan un pull request no sé, al ejemplo que estoy haciendo en ese momento, para tomarles en cuenta la asistencia. Nótese que el 80% de la asistencia es más o menos, tienen derecho a faltar como 2 veces o 3, cuando mucho, pero no más que eso. Entonces, traten de no faltar. Y lo que les había comentado, que tienen que entregar el mínimo de 80% de las prácticas, que serían 10 de 12 en este caso, y las prácticas 11 y 12 son obligatorias. Entonces, tomen esto en cuenta porque la 11 y la 12 son las últimas. Entonces, estas las tienen que entregar sí o sí.
Y no se calificará pues el trabajo sin la evidencia de que funciona. O sea que si mandan solo un repositorio y no explican cómo lo usaron, cómo funciona, screenshots de la salida, entonces pues no tendrán nota, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Excepciones, ¿verdad? Si alguien no puede entregar algo por algún tema médico o algo de mucha urgencia, pues entonces tiene que mandar una constancia al ingeniero con copia a mí, porque él es el que autoriza todo esto. Y la tarea, pues él no entrega la tarea y simplemente no se toma en cuenta para calcular su nota. Sin embargo, sigue entregando las demás, ¿verdad? Bueno, el proyecto final es un solo proyecto, ¿verdad? Está dividido en 3 partes, pues involucra todos los temas que se ven en el laboratorio y en la clase, incluyendo proyectos de orquestación y coreografía de microservicios, abstracción y encapsulación. Los grupos aleatorios van a ser, tenía planificado hacerlo de 4 personas, asumiendo 44 más o menos. Esto podría cambiar dependiendo de cuántos se asignen al laboratorio. El funcionamiento global de una clase, la entrega continua dentro de un ciclo de DevOps y definición conjunta de estándar. El proyecto tiene integración entre grupos, entonces se tienen que coordinar y definir estándares de comunicación entre ustedes para cumplir con este punto. La entrega es el 24 de abril. Ojo que el ingeniero ha sido muy claro conmigo en que él no quiere dar prórroga, no le gusta dar prórrogas. Entonces, si se diera prórroga en algún momento, si ustedes lo soliciten, desde hoy tengan en cuenta que los alumnos que terminen la fecha establecida se les va a calificar sobre 100. Si se llegara a dar prórroga, la nota ya no va a ser sobre 100, va a ser sobre 90, sobre 80, dependiendo cuántos días de prórroga se les dé, cuántos días de prórroga ustedes solicitan y si esto se aprueba. Fíjense que esta fecha que está acá es una semana antes del final del ciclo pues, del semestre, y pues tenemos más o menos una semana para calificar a partir de acá, entonces tampoco se les puede dar como muchos días de prórrogas. Entonces, la idea del ingeniero es entregar fases continuas para que no haya necesidad de prórroga y ustedes comiencen a trabajar desde el día 1, que es hoy, y no dejarlo todo a última hora. Y con eso estaríamos llegando al final de la descripción del laboratorio. ¿Alguna duda con esto? Solo como comentario, los grupos no podrían ser por afinidad. No se puede, porque uno viene de parte del ingeniero y lo otro es que el objetivo más grande del proyecto realmente es esto, ¿verdad? Que ustedes aprendan a trabajar en equipo, aprendan a trabajar con otras personas, que pues en el día a día del trabajo siempre pasa, cambiamos de equipos a cada rato. Entonces tienen que ustedes aprender a comunicarse, aprender a solventar todos esos tipos de problemas que también son parte del ambiente laboral en nuestro día a día. Entonces definitivamente los grupos son aleatorios. Y eso lo vamos a hacer hoy. Ok. Déjenme ver si no hay alguien más en el otro canal. Pareciera que ya no. Bueno, hay alguien. Mira, una pregunta. Pero Sí. si se da el caso de que de repente el grupo no trabaja o el grupo tira el curso, ¿va? Porque en vacaciones se dio ese caso. Sí, ahorita vamos a hablar de ese tema de los grupos. Vamos a hacer ahí algunas mecánicas para evitar que eso pase. Y si pasa, pues es parte de lo que pasa en los proyectos, ¿verdad? Las personas desisten. Casos como hoy, que nos quedamos sin un auxiliar. Y pues nosotros debemos seguir, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de planificar qué hacer en esos casos. Les voy a dar yo ahí algunos lineamientos. Y pues ya lo vamos a ver ahorita que veamos la parte de los grupos. Bueno, eso es todo con respecto a cómo vamos a manejar la clase. Voy a poner acá vamos a ver. Acá les voy a dejar mis datos de contacto. Anótenlos, por favor, porque aquí estaban los del otro auxiliar y los borré. Este es mi nombre, para los que no me conocían.
El correo que vamos a utilizar para este laboratorio es este. Sí. Eso no es. Ahí está, pero no se ve bien. ¿Cómo hago esto? Aquí. Ahí está, ahí se ve, ¿verdad? Y mi usuario de GitHub es este. El de GitLab también. Casi en cualquier lado ese es mi usuario. Entonces, si usan algún otro, como el de Microsoft o algo, me preguntan mi usuario. Para los correos, me tienen que enviar respecto de prácticas, tareas, dudas o lo que sea. Este es el asunto de los correos. Va a ser software avanzado, carnet, el número de carnet. Y pues el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, duda, práctica 1, práctica 2, etc. Es muy importante que agreguen estos datos, porque así los puedo identificar fácilmente. Vamos a ver, yo creo que voy a cerrar el otro enlace porque ya creo que ya no hay nadie ahí. Disculpa, ¿serías tan amable de compartirnos estos datos en el chat de este Classroom, de este Meet, por favor? Sí, está bien. Yo creo que se los voy a poner en el Classroom también. Pero ahí va. Bueno, Gracias. vamos a seguir. Bueno, lo otro que quiero hablar con ustedes es a mí este horario de laboratorio no me queda bien. Yo tengo otros asuntos que hacer y pues el otro auxiliar era el encargado de dar las clases. Él definió este horario porque este es el que le quedaba mejor a él. Pero entiendo que más temprano no puede ser porque tienen traslape con otro curso del semestre. Entonces, no sé si ustedes tienen algún inconveniente si pasamos el laboratorio otro día. Les queda muy bien Entre semana podría ser en las tardes, tarde-noche, porque pues yo trabajo. No sé cómo ven ese asunto. ¿Qué día propones vos que podrías? Fíjese que en principio cualquier día me vendría bien. Idealmente podría ser lunes tal vez o miércoles para dejar en medio de las clases. Pero sí sería más que todo tal vez a votación del día, pero sí tendría que ser en tarde-noche, tipo 6, 7. ¿Alguno tiene algún inconveniente con eso? Somos No. 33. En Perdón, el chat, ¿qué horario dijiste? entre 6 y 7 de la noche aproximadamente. Tal vez 5, no sé si por si los que trabajan puede ser un poco después, pero si quisiera saber esto para definir el horario o ver si me puedo acomodar a O tal vez yo no puedo venir todos los sábados porque tengo algunas actividades de mi tesis a esta hora, algunos días, entonces tal vez los días que yo no pueda venir sábado, ponerlo entre semana, no sé, tengo que hablar con el ingeniero de eso. Pero no sé si en principio hay alguien que no puede Se podría lunes de 7 a 8. Sí, son 2 horas, son de 7, bueno, son 2 De periodos 7 a de 9. 50. Sí, más o menos. Sí, lo tengo que proponer, lo tengo que hablar con el ingeniero todavía porque, pues, ahorita vamos a ver si nos ponen otro auxiliar también, entonces también habría que ver temas de horario con él si es que hay una persona extra. Pero más o menos quería llevarme una idea de si ustedes pueden o no para yo comentarle, pero al parecer todos pueden lunes. Entonces Creo voy a que platicar. si lo ponías de 7 a 9 podrías tener problema por Modela 2, que también está esa hora. Y también es de 6 a 9. Sí, es que no se puede traslapar, creo yo, con cursos del semestre y Modela 2 creo que sí es de este semestre. Bueno, voy a considerar los horarios, pero para que siempre estén al tanto del Classroom para ver dónde y a qué horas va a ser nuestra clase.
Bueno, ¿cuántos de los que están todos los que están en el chat, bueno, en la sala, van a llevar el laboratorio o hay alguno aquí solo por el proyecto de clase? ¿Cuántos? Fíjate que yo estoy por el proyecto de clase nada más. Sí, bueno, entonces vamos a hablar del proyecto de clase. Yo entiendo que el ingeniero les dejó unas tareas de clase. ¿Alguien que me explique cuál es el proyecto de clase? Es hacer auditorías. Supuestamente nos tenés que asignar un grupo y nosotros les tenemos que hacer auditorías de su código. Incluso mañana hay que entregar ya la primera, como el primer documento de la auditoría. Acá en el web y está en la descripción. Sí, fíjense pues, vamos a hablar ahorita del proyecto de clase. Esto es en general para el proyecto de clase. Bueno, las primeras entregas, no sé cuántas, sé que la de mañana sí, no sé cuántas después de esas. Eh, no necesitan de un grupo, al menos para la entrega de mañana. Ustedes tienen que, vamos a ver, eso cómo se llama, calidad de software, acá está. Sí. Entonces, en la primera entrega, ustedes tienen que hacer definición. Tienen que identificar, por ejemplo, las herramientas que van a utilizar, cómo van a documentar. Ustedes tienen que documentar cómo van a hacer las mediciones. Por ejemplo, cómo yo voy a medir la calidad de código, cómo sé que el código es eficiente, cómo sé yo que la cantidad de código tiene buena calidad, cómo hacer eso, cómo ver que están haciendo un buen branching, cómo sé yo que el nombre de las branches están bien o se pudieran mejorar. Entonces, en la fase de mañana, hasta donde yo tengo entendido, solo tienen que hacer esas definiciones, hasta donde él me explicó. Tienen que definir cómo ustedes van a evaluar un código. Ustedes piensen en cualquier código, en un proyecto de ustedes, en el proyecto no sé, de bases, de compi, de cualquier proyecto. ¿Cómo ustedes le harían análisis a ese código? ¿Cuáles serían sus KPIs? ¿Cuáles serían sus métricas? ¿Cómo concluir si el código está bien, tiene buena calidad, tiene baja calidad, tiene media calidad? Entonces ustedes tienen que definir todo eso en la primera entrega. En las entregas posteriores, yo no sé a partir de cuál, van a hacer auditoría. Entonces, la auditoría va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a hacer grupos aquí para los proyectos de laboratorio. Entonces, cada grupo de laboratorio pues va a tener su repositorio, va a ir trabajando allí, va a ir haciendo commits y va a tener ahí todo su proceso de build y lo demás. Y cada grupo va a tener pues al final una serie de código, de clases, de servicios, no sé qué va a utilizar. Y entonces a todas las personas de la clase se les va a asignar un grupo a cual hacerle auditoría, no un grupo con compañeros con quien trabajar. Me explico. Entonces yo, por ejemplo, si soy estudiante de la clase, puede que me toque hacerle auditoría al grupo 1. A otro estudiante también le puede tocar hacerle auditoría al grupo 1. A otro estudiante le va a tocar hacer auditoría al grupo 2, al grupo 3. Entonces, los del grupo 1 de laboratorio le deben dar accesos a las personas de clase que les tocó hacerle auditoría a su código. ¿Me explico? ¿Se entendió lo que les dije? Sí, se entendió. Sí, sí. Ok, bueno, entonces, para la entrega de mañana, ustedes no necesitan un grupo, ¿no? Porque, de nuevo, no van a hacer análisis todavía. Tienen que definir cuáles van a ser sus parámetros de análisis y eso es lo que van a entregar. ¿En qué se tienen que enfocar ustedes, verdad? Tienen que enfocarse en la calidad. Entonces, van a ser grupos de 4 ahorita en principio. Entonces, ustedes como arquitectos de software, que es el rol que ustedes van a jugar en este proyecto, déjenme buscar las notas del proyecto de clase que me dio el ingeniero. Y tienen que ustedes, tienen 4 integrantes, ¿no? Y en principio, pues los 4 son desarrolladores. Entonces, ustedes como arquitectos tienen más o menos esta misión. De los 4, tienen que promover a alguien. Alguien se tiene que destacar por su calidad de código.
Y ese alguien, en teoría, es el que se promueve. Y hay alguien que es el que menos calidad tiene, o el que menos participa, el que menos comitas, y ese es el de abajo. Y ese es el que uno dice, bueno, tenemos que despedir a alguien. ¿Quién de esos 4 van a despedir? Al de abajo. Pero esto es solo para temas de revisiones. No tiene nada que ver con notas ni nada del proyecto de clase. Entonces, ustedes dicen, bueno, esta persona, el estudiante 1, entregó 100 líneas de código, pero el estudiante 4 entregó solo 10. Sin embargo, las 10 líneas de código de este estudiante, pues, tienen un gran impacto en la aplicación, porque este es el que se conecta, no sé, al servicio de AWS que hace la seguridad o no sé qué yo. Y estas 100 líneas de código, pues, son solo un CSS, por ejemplo. Entonces, realmente este código tiene mucho más impacto en el proyecto que un CSS, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que medir eso, tienen que identificar eso, que el estudiante entrega menos líneas de código, pero lo que hace tiene mayor impacto que lo que el otro compañero que entrega más, entrega todas las pantallas HTML y entrega un montón de participación, pero la cantidad de código no refleja esa calidad. Más o menos esos son los parámetros que ustedes tienen que entregar por estudiante. Es decir, esta persona a la semana pues hace 3 pull requests, entrega esta cantidad de código. Del código que le entrega, existen 10, 15, no sé, 2 vulnerabilidades, entrega mucho código repetitivo y todos esos parámetros que se les va a ir dejando, o me imagino que ya están definidos en cada una de las tareas que tienen que entregar acá. Pero ese va a ser el proceso. Entonces, hoy vamos a hacer los grupos. Los grupos todavía no van a empezar a desarrollar código porque lo primero que van a empezar a trabajar es en documentación. Entonces, yo le voy a decir al ingeniero que para el proyecto de clase, para asignarles un grupo al cual hacerle auditoría, yo les voy a enviar un link y les vamos a asignar un grupo ahí. O sea, esa asignación del proyecto de clase, a qué grupo le van a hacer auditoría, no va a ser hoy, porque yo no tengo el listado de todos los estudiantes y eso incluso se puede hacer en la clase rapidito un día que estén todos ahí. Y eso seguro va a ser esta semana, probablemente, mejor dicho, porque necesitamos avanzar con eso. Si la entrega número 2 pues ya requiere de que tengan un grupo asignado, entonces definitivamente lo vamos a hacer esta semana. ¿Dudas con eso? ¿No? No, vamos bien. Bueno, entonces, eso era con respecto a la clase. Entonces, si hay compañeros aquí que estaban solo por eso, pues si gustan se pueden quedar, y si no, pues eso es todo lo que voy a decir respecto a la clase. Sepan que pues eso es lo que se va a calificar, que yo los voy a calificar, que esos son los lineamientos que el ingeniero me dio para calificar esas prácticas. Entonces, y la asignación de grupo yo les voy a notificar por medio del Classroom, o le pediré al ingeniero que les notifique si no están todos los estudiantes en el Classroom del laboratorio para hacer esa asignación. Esperemos que sea esta semana. Y pues continuamos con los temas del laboratorio. Ok. Solo alguien me dice a qué hora termina el laboratorio, muchis. ¿A qué horas es a las 10:30. Ok, no nos va a dar mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer lo de los grupos. ¿Todos ya se anotaron en la asistencia? No, yo no me he anotado, no sé dónde estará. ¿En el Classroom? ¿Ya viste el Classroom? No, ahorita lo reviso, gracias. En el Classroom hay un listado de asistencia, necesito que todos se anoten ya. Bueno, si en el transcurso del proyecto algún estudiante deja el curso, el grupo, vamos a hacer grupos de 4. Si algún alumno se retira por cualquier motivo, pues los reasignaremos y no pasa nada, ¿va? Y si se unen más, pues creamos nuevos grupos. Entonces, están viendo acá, pueden ver el listado de la asistencia. ¿Podrías pasar el código de clase, por favor? Sí. Ahora Gracias. paso el Classroom. Este es el código. Código de Classroom. Aquí. Gracias. Todos ya están. ¿Hay alguno que no esté para esperarlo? Yo ahorita estoy ingresando. Ok, me avisan. Bueno, en lo que los compañeros se anotan, les voy a explicar la mecánica para hacer los grupos aleatorios.
Vamos a ver, los grupos, vamos a usar una página que genera números aleatorios. Por ejemplo, esta. Aquí estoy viendo que somos 28 estudiantes. 6. Digamos que somos 28. Bueno, creo que van a ser más. Vamos a esperar. Digamos que somos todos los que están aquí van a llevar al laboratorio, los que están en este listado, ¿saben? Para no asignar alguno. Si hay alguno que no está en este laboratorio, me hace favor de no anotarse, por favor. Bien, pareciera que se están. Bueno, como les decía, creo que no puedo hacerlo de los grupos si no se terminan de anotar todos y se nos va a acabar el tiempo. ¿Tienen clase o algo después de esto? Porque les quisiera explicar de una vez al laboratorio el proyecto y seguro nos vamos a atrasar unos minutos. ¿Alguno tiene algún inconveniente? ¿Alguno tiene clases o algo después? No se preocupen por los números, ahí los vamos a corregir después. Bueno, vamos a darles ahí otros minutillos. Bueno, pasemos a ver cosas de laboratorio. Vamos a empezar a hablar del tema de hoy, rapidito, para dejarles la práctica. El tema de hoy es algo muy sencillo que todos ya deberíamos estar familiarizados en este punto. Bueno, hoy habían 3 temas, que es el concepto de SOA, de SOAP y REST. Estos temas, pues, son un repaso muy general porque todos estos los ven en la clase. Bueno, SOA es un principio de diseño de software. Una de las implementaciones más conocidas, pues, es a través de microservicios, que son componentes para hacer una aplicación, y se usa un protocolo de comunicación. Bueno, SOA es una arquitectura orientada a servicios, donde la ventaja que tiene es de que cada funcionalidad es un microservicio, está aislado y vive independientemente de los demás. Eso hace de que esté muy granulado y que tenga muy poca dependencia entre ellos. Esto permite una escala más amplia a una versión de una aplicación monolítica como siempre la conocemos. SOA está en medio porque tiene algunas ataduras, que está más o menos granulado, porque tiene ciertos contratos y tiene ciertas dependencias entre los servicios, a diferencia de los microservicios, como vamos a ver ahorita acá. Entonces, los microservicios, cada microservicio representa una actividad lógica de un negocio. Significa que cada microservicio debe tener un objetivo y desarrolla una y solo una actividad en específica. Está autocontenido. Significa que el microservicio como tal vive solo en un servidor, por así decirlo. Es independiente, no depende de los otros microservicios. Es decir, si otro microservicio falla, se cae o lo que sea, no afecta a los demás microservicios. Es una caja negra para sus consumidores. Los microservicios, pues, están expuestos, tienen una URL de acceso y reciben ciertos parámetros bien definidos y tienen una salida. Entonces yo consulto el endpoint y me da un resultado. Lo que hace adentro debe ser transparente para sus consumidores. Por eso se dice que es una caja negra para ellos. Y puede contener servicios anidados, es decir, un servicio, por ejemplo, de autenticación, puede hacer uso de un servicio de una base de datos de usuarios. Entonces pueden tener dependencia entre ellos, pero son microservicios aislados. ¿Cómo va ese listado? Okay. ¿Alguien falta de anotarse? Bueno, entre los principios técnicos, loose couple quiere decir que está brevemente, tiene muy poca
atadura, significa que los servicios no dependen de los demás, que dependen muy poco, que son demasiado independientes entre ellos, que también se puede ver con la autonomía. Son autónomos. Stateless significa que no tienen estado. Algo muy común en las aplicaciones monolíticas es que se maneja sesión. Cuando un usuario se loguea, por ejemplo, sus datos permanecen a lo largo de todo el tiempo que él use la aplicación. Se hace uso de cookies, por ejemplo, para guardar cierta información del usuario a lo largo de toda su funcionalidad. En los microservicios no se puede hacer eso. En los microservicios no se tiene conocimiento del usuario, si está en una sesión, si está en una aplicación, si está en un móvil, no se tiene conocimiento de eso, no tiene estado. Granularidad significa eso, ¿verdad? Que todos están separados, son independientes entre ellos. Descubrimiento significa que un microservicio que hace uso de otro microservicio, por ejemplo, puede hacer uso de otros microservicios con la misma funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo un microservicio de autenticación y necesito un microservicio que me provea un token, por ejemplo, y si ese microservicio que provee el token falla, el microservicio puede descubrir, quiere decir que él puede quedarse a la espera de esperar a que este microservicio se levante nuevamente o otro lo reemplace. A través de los contratos que hay entre ellos, él sabe qué esperar del microservicio y una vez que encuentra un match, pues él se conecta. Reusabilidad. Cuando se tienen los microservicios definidos, documentados y expuestos de manera pública, entonces un microservicio que por ejemplo genera tokens se puede reutilizar en varias aplicaciones. Y el encapsulamiento, pues la información que manejan los microservicios dentro de ellos pues está encapsulado, tienen una capa de abstracción donde yo sé qué es lo que el microservicio recibe y sé qué es lo que me va a devolver, pero no tengo la información de qué pasa en el medio. Entonces, a eso se refiere con encapsulamiento. Dentro de las implementaciones más comunes están el WSDL, que es SOAPs, que son unos archivos XML donde se define los endpoints, los parámetros que se van a recibir, las salidas, las URLs de conexión, todo está muy estructurado a través de WSDL. Colas de mensajes como RabbitMQ, como otras implementaciones como de Apache Kafka, etcétera, son implementaciones que hacen más o menos lo mismo, donde hay un servidor de colas que escucha eventos y otros servidores que consumen esas colas esperando notificación. RESTful, que es lo que más se utiliza y lo que vamos a utilizar en el laboratorio, que son implementaciones a través del protocolo HTTP. Y aquí hay otras implementaciones de otros servicios como que es de Windows y otro que no conozco muy bien cuál es. Esto es parte de lo que les decía. SOAP usa XML, donde define todo el contrato del microservicio en un encabezado, un cuerpo y un contenedor. En este XML se definen todos los endpoints de los microservicios, los parámetros de entrada y la respuesta. Aquí hay algunos ejemplos del contenido que va. No me voy a enfocar mucho en esto por el tiempo, me interesa más discutir el proyecto con ustedes. Y al final, pues SOAP ya no se usa tanto hoy en día como RESTful. RESTful usa la implementación de HTTP basado en los verbos como get, post, put, delete. Hay otros más, pero estos son los más comunes. Usualmente get se usa para obtener información, por ejemplo, listar todos los elementos o obtener un ítem específico. Post para crear, put para actualizar un documento y delete para borrar. Esas son las implementaciones más comunes. Para eso se hace uso de una ruta, por ejemplo, algo como esto, se hace un get a un endpoint y se obtiene la información. Los códigos de respuesta son los que conocemos del HTTP, los 200 son respuestas exitosas, 400 son errores del cliente y 500 son errores del servidor. Eso es algo bien común. Entonces, esto es más o menos el estándar, que es lo que vamos a utilizar. Get va a ser para leer y si trae la información va a ser 200. Un ejemplo de código de fracaso es 404, que es not found, que no se encontró. Un ejemplo podría ser si yo quiero obtener un estudiante con el carnet 2021-0001, si lo encuentra me va a devolver 200 y si no,
404. Igual para los demás post, 200 éxito, 201, que se agregó a la base de datos, actualizar, borrar y algunos códigos de error. Bueno, esto es la práctica número 1. En la práctica número 1 van a utilizar un servicio. Les voy a compartir un enlace que tengo por aquí. Vamos a ver. Tengo demasiados tabs aquí. Sí, El enlace que está en esta práctica, bueno, vamos a leer la práctica. Tienen que dirigirse a este enlace. Y dentro de este enlace está la definición para crear contactos con endpoints REST. Entonces, su práctica consiste en crear un contacto con su nombre y número de carnet a través de un cliente que ustedes van a programar. Para esto, ustedes pueden utilizar Java, Python, Node.js, .NET, lo que ustedes necesiten. Tienen que aprender a consumir un servicio REST y crear las opciones que vimos aquí arriba, que es uno para crear, para leer, para crear, para actualizar y para eliminar. Y realizar estas llamadas que están acá. Y dejar al final tienen que dejar el contacto creado en este endpoint para que yo pueda verificar su calificación. ¿Cómo funciona esto? Entonces, ustedes se dirigen a la URL que está ahí. Aquí está la documentación de cómo funciona esto. Y van a hacer uso de los usuarios. ¿Sí? De los usuarios. Ustedes se tienen que loguear, esto es gratis, y cuando ustedes se loguean con su cuenta de Google o de GitHub, les da un token. Este token que está acá, ustedes lo guardan y es exclusivo para ustedes. Aquí pues es de laboratorio, pero no pueden utilizar yo lo voy a regenerar en un momento. Entonces voy a regenerar, bueno, no lo voy a hacer ahorita todavía porque ya tengo ese en mi ejemplo. Y el endpoint que van a usar es el de usuarios. Entonces, como es un get, lo puedo utilizar a través del browser. Entonces, me trae el listado de usuarios. Entonces, ustedes lo que tienen que utilizar es un cliente, lo tienen que programar, tienen que programar un cliente que haga esas transacciones. Yo acá tengo un ejemplo, yo voy a usar Postman solo para hacer la ejemplificación que ustedes tienen que hacer en su práctica. Entonces, por ejemplo, para listar. Entonces, si ustedes ven listar, que es leer, la aplicación dice que yo tengo que usar la API de users. El endpoint de user, Y el protocolo es get. Y en la documentación que está aquí abajito, esta de acá, está los parámetros que ustedes deben enviarle. Entonces, cuando yo digo user, él va a traer el listado de usuarios y trae un montón de usuarios que ya existen en esa plataforma. Yo acá le puedo mandar parámetros, por ejemplo, con el nombre. Voy a buscar uno que se llame Rayman, por ejemplo. Y ahorita no encontró ninguno. No hay ninguno. Entonces, ustedes van a programar eso y ejecutar una clase o algo que muestre este resultado en consola. No necesita que tenga interfaz gráfica. Luego voy a crear un usuario. Entonces, la aplicación dice que tienen que hacer una llamada a esta URL que está aquí, que es la misma, la de usuarios. Y tienen que mandar un JSON con el parámetro nombre, el género, el correo y un estatus si está activo o inactivo. Entonces, para hacer eso, ustedes hacen una solicitud post, como se ve acá, el usuario, y en el cuerpo del body mandan los parámetros que ustedes quieren enviar. Acá tienen que enviar ustedes su nombre y carnet, algo como esto. Rayman, 2008, 15284, género, correo y un estatus. Y ustedes hacen enviar. Cuando ustedes envían la solicitud, les va a devolver un estatus. Por ejemplo, me devolvió 200, que quiere decir que la respuesta fue satisfactoria. Y me devolvió el objeto del usuario que yo acabo de crear. Entonces, si ahora regreso a listar y le mando de parámetro el nombre que yo acabo de crear, anteriormente me había dado que no tenía ninguno, y ahora que lo voy a volver a utilizar, me debería devolver uno. Ahí está. Me creó mi usuario. Y ahí ya cumplí con hacer la solicitud de post.
No encontré un endpoint que me permitiera hacer el update utilizando el verbo put. Este de acá lo hace utilizando el verbo patch, como dice acá en su documentación. Entonces, para la práctica, en lugar de put, van a utilizar patch. Y este utiliza la misma URL, solo que utiliza un ID, el ID del usuario que se acaba de crear. Entonces, si regreso acá, este me dio un ID, es el 1918. Entonces, para actualizar, yo mando el ID que me devolvió. En el cuerpo mando lo que quiero modificar. Por ejemplo, voy a poner Rayman Lab aquí. Y lo demás lo voy a dejar igual. Y hago enviar. Este de acá me devolvió 200 otra vez, que quiere decir que todo salió bien. Entonces, si regreso a listar, este dice solo Rayman ahora. Y si le vuelvo a dar otra nueva solicitud, este ahora dice Rayman Lab. ¿Sí? Y ahí sí. Y finalmente el de borrar. El de borrar dice que hay que mandar un delete a la misma URL con el ID del usuario. Entonces, el ID del usuario que yo tenía es 1918. Entonces, lo voy a actualizar acá, 1918. Y le doy a enviar. 1918, este me devolvió 200, que me dijo que todo salió bien. Entonces, si regreso y busco por mi nombre otra vez, ya no me va a salir nada. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su práctica en un cliente que ustedes van a programar. Es decir, todo lo que yo hice acá, listar, agregar, volver a listar de que ya está, actualizar, listar para ver el cambio y borrar, y luego listar para ver que ya no está, lo tienen que hacer a través de un lenguaje de programación, el que ustedes guste. Puede ser Java, Node, el que ustedes guste. ¿Alguna duda con eso? Mira, el cliente tiene que tener interfaz o puede ser en consola. Solo consola. No es, a menos que ustedes quieran hacerle algo o tengan algo, lo pueden utilizar, pero en consola es suficiente. Ah, gracias. Sí. ¿Qué es lo que hay que entregarte? O sea, código fuente. Sí, sí, lo que vimos acá, en la presentación 1. Tienen que enviar ¿dónde está? Acá, tienen que enviarme en un documento el link del repositorio de esta práctica, con el branch que ustedes utilizaron, la documentación de cómo lo hicieron, cómo se conectaron, qué framework o qué API utilizaron para crear el cliente, lo que sea, y mandan pruebas de la funcionalidad. Por ejemplo, ustedes lo van a hacer en consola de Java, por ejemplo, pero yo, por ejemplo, yo les pudiera mandar un screenshot de esto como prueba de que sí lo hice. Yo que lo hice así, pero ustedes lo van a hacer utilizando Java o lo que ustedes utilicen. Entonces me tienen que enviar esa serie de screenshots en un documento. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Bueno, lo otro es de que acá cuando les mencioné algo, que cuando ustedes se loguean acá, esto es gratis, se loguean con una cuenta de Google, les da un token. Este token es muy importante. Aquí todavía no hemos visto cómo se autentica con tokens, pero básicamente hay un servidor que genera un token, que en este caso es este que les da, y hay un parámetro que le tienen que enviar en el header que se llama, a ver, ¿dónde está? No, este no es. En agregar, en las demás, acá, en el header, hay un parámetro que se llama autorización, y lleva la palabra bearer y el código que ustedes tienen ahí. Entonces, si se dan cuenta en los ejemplos que está aquí, él dice, bueno, haga un llamado a esta URL que está acá, que va a aceptar un JSON y va a devolver un tipo JSON, y la autorización es con un código, que aquí dice access token. Esta palabra access token, si se dan cuenta, dice authorization bearer access token. Authorization bearer access, al mío no dice access token. El mío tiene el token que yo le envié, y eso se lo envían en el header a través de esta clave. Sí, entonces no se les vaya a olvidar registrarse y enviar el token. Sin el token esto no funciona. Y ahorita que yo cambie mi token, me va a devolver que no tengo permisos para hacer eso. Autenticación fallida, 401. Sí, ¿claros con eso? ¿Alguna duda, chicos? ¿Cuándo te lo entregamos, disculpa?
El próximo domingo antes de medianoche, a más tardar. Gracias. ¿La tarea va a estar en el Classroom, no? Sí, voy a subir estas presentaciones y para que ustedes tengan esta información que les acabo de comentar. Y creo que con eso es suficiente. Ok, gracias. Sí, los voy a publicar aquí hoy, pero en algún momento del día. Entonces, pero acá ustedes ya tienen la solicitud. Deberían anotar por lo menos esto para que se puedan comenzar a trabajar. Bueno, hoy sí, los que están en la asistencia son los que vamos a tomar. ¿Hay alguno que todavía falte por alguna razón? Ya están todos. Vamos a ver cómo ordeno esto. Acá, acá, acá. Miren, no sé si incluir a las otras personas que están aquí que no pusieron nada. Y creo que esto lo corre. Creo que era así. Mira, una pregunta con lo que pusiste de los headers. ¿Basta solo con el de autenticación o hay que poner algún otro obligatorio? Solo los que dice allí, que básicamente es que van a enviar un JSON y esperan un JSON. Sí. No. Este de acá, sí. Hay que enviarle 3 parámetros, el accept, el content type y la autorización. Y como ven acá, este tiene el accept. Bueno, aquí yo le puse que acepte todo, el todo. Y el content type es application JSON. Y aquí genera otros que genera este Postman. Y en realidad el que importa es el authorization y el que están enviando un JSON para que sepa cómo parsear este contenido. Ok, gracias. Bueno, ok. Bueno, vamos a comenzar con la asignación de los proyectos. Bueno, vamos a asumir que somos como 32. Si hubiese alguien aquí que no va a llevar el laboratorio, sí. Fíjese que los teléfonos los puse acá porque como no estamos presenciales, entonces como los grupos son aleatorios, es para que se comuniquen entre ustedes. Y si no, pues utilicen el correo. Entonces yo le puse ahí opcional porque pienso que pues hoy en día comunicarse por WhatsApp o lo que sea es más rápido. Pero eso es a discreción de ustedes, ¿va? Esto a mí realmente no me sirve. Es para que ahorita que sepan con quiénes les van a tocar, se comunique entre las personas. Y la asignación la vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, voy a dejar espacio para 8 grupos. Entonces, como voy a dejar estos espacios acá por si alguien se llena y si no se llenan, pues ni modo. Sí. Entonces, aquí voy a generar estos números aleatorios. Van a ser 32, de 1 a 32, y van a ser 8 grupos. Entonces, es una corrida de prueba. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el 32, el 24, el 8 y el 6 de los que están aquí, ya nadie vaya a modificar esto, por favor. Serían, por ejemplo, grupo 1. ¿Sí? Sí, este ejemplo, ¿va? Entonces voy a actualizar, voy a pachar 3 veces y en la tercera los grupos que queden, esos van a ser. ¿Se entiende la mecánica? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Okay, bueno, entonces una vez que ustedes vean los números que les tocó aquí, esta columna va a ser el grupo 1. Pero mira, ahí si te das cuenta se repite al menos el 32 y el 13. Se repiten. El 13 aparece en la penúltima columna y en la última, y el 32 aparece 3 veces. No sé si vaya a afectar eso. Sí, no debería pasar. Quiero ver. Bueno, vamos a probar de nuevo. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Me acuerdo que le había puesto que no se repitiera. Enteros. Muy buena observación, compañero. Somos 32. Entre el 1 y el 32. Y son 8 grupos. Pero, ¿ven alguno repetido? Yes. Sí, el 24 y el 32 otra vez. ¿Y el 11? El 13. Sí, ¿verdad? Simón. Ok. No me había fijado en eso.
A ver, ¿cómo lo genero? Alguien que me dé una idea de cómo generar los números para que sea totalmente aleatorio. Vamos a ver. Deme un segundo. Voy a hacer algo por acá. Hay otra página donde no se repiten. ¿Cuál es? Se llama alazar.info. Azar info. Así, junto al azar con Z. Ah, Ujú. números sin repetir. No. Sí, ¿verdad? Números sin repetir. Necesito 32 entre el 1 y 32 y enviar. Y tal vez ahí los vas agarrando de 4 en 4 seguiditos. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí los vas tomando tal vez de 4 en 4 seguiditos porque no le puedes poner la cantidad de columnas que querés. Ah, sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Este sería el primer grupo. Este siguiente sería el siguiente grupo. Este sería el siguiente grupo. Este siguiente grupo. Sí, me parece. ¿Todos de acuerdo, compañeros? Ahí mandaron en el chat otro link en donde sí lo ponen grupos, dice. A ver, muy bien. Quiero ver el chat. Tengo tantas pestañas que no sé ni cuál es. Miremos esta. Esta se mira mejor, miren. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo le pongo? Grupo 8. Ese creo que hasta abajo le pones el listado de ítems. Yo ahí lo 8. había llenado por números. Del 1 al 32. Muy bien, excelente. Si lo ejecuto de nuevo, me va a dar estos números. 22, 1, 30, 12. Lo ejecuto de nuevo. 27, 21, 9, 8. Muy bien. Ese está más fácil. ¿Les parece compañeros? Simón. Sí. Bueno, le voy a dar 3 veces y los que queden, ¿verdad? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. 1, 2 y 3. Sí, entonces estos serían los grupos. Voy a copiarlos por aquí en mi Excel. ¿Dónde dejé? No lo quiero quitar de aquí. Necesito esta tab. Acá. Bien, entonces este no es, este tampoco, este es el ejemplo y aquí están las asistencias. Sí, ayúdenme acá, voy a poner un número que dice grupo y todos pongan sus grupos, por favor. Acá. Ustedes mismos pongan sus grupos ahí, por favor, de acuerdo al número que está aquí. Voy a sacarle un screenshot a esto para que nadie haga trampa. Y llenen los grupos, llenen los grupos. Vamos a ver, grupo 1, ya casi está, grupo 2. Sí, bueno, ya le tomé un screenshot, ya no me va a servir, ya, vamos a ver, nos queda media hora para hablar del proyecto. ¿Puedes dejar otra vez la imagen de los grupos? Está en el Excel. Ah, ok. En el Excel, ahí puse una imagen con el grupo. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Llenen los grupos ahí y ahorita retomamos hablamos del proyecto. Háblense entre grupos, pónganse de acuerdo, pásense sus contactos y ahorita seguimos.
Cristian. Cristian, no estabas en el listado. A ver, ¿quién es Cristian? Cristian, ¿dónde estás? Ah, pero ahí estás, mira, sos el 30. Incluimos 32. El 30 va en el grupo 6, mira. Ah, ok, muy bien, Cristian. Ok. Bueno, solo me falta uno, solo falta Carlos. Carlos es el 19, quedó en el grupo 1. No, este no está bien, muchos. Este 20 no está en el 1. Este 20 está en el grupo 2. Y este está en el grupo 1. Bueno, yo voy a corroborar después que los grupos estén correctos. Bueno, seguimos con el laboratorio. Ya todos pusieron sus grupos y ya están, ¿verdad? Claros con los grupos. Bueno, voy a quitarle la edición a esto un rato. Porque si no, change viewer. Si alguien necesita hacer un cambio o algo, me avisa. Bueno, eso es la asistencia de hoy, entonces ahí tienen la asistencia de hoy. Bueno, vayamos con elaborar el proyecto. Bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer entre grupos? Entre grupos, pues lo primero que tienen que hacer ahorita es comunicarse entre ustedes y la primera tarea que tienen es elegir un coordinador. Tienen que elegir un coordinador y van a haber ciertas cosas que en los que discutamos solo los coordinadores o algo para ver si hay que arreglar algo en el enunciado, algo que no está claro, algo que está ambiguo, algo que se necesite tomar una decisión. La comunicación, para no hacerlo con todos los estudiantes y que no nos tome mucho tiempo, y para agilizar ese proceso, pues se va a hacer con el coordinador de grupo. Entonces, una vez que se hablen, ustedes elijan un coordinador. Si no se conocen, pues conózcanse, ¿verdad? Y tienen esta semana para elegir un coordinador. Si alguien, y esto es una sugerencia, le gustaría ser el coordinador de grupo, pues propóngase, ¿verdad? Diga, yo quiero coordinar el grupo. ¿Va? Hay personas que son muy buenas o les gusta hacer ese tipo de cosas, propónganlo, ¿va? Hay otras personas que no les gusta o saben que coordinar no es lo de ellos, pues entonces diga yo no y trate de trabajar en el equipo, ¿va? Todos tenemos diferentes habilidades y somos mejores en una cosa que en otra, entonces eso está bien. Quiero dejar algo muy claro, ¿va? El coordinador de grupo no es el responsable del proyecto. El coordinador de grupo no tiene que estar ahí viendo que los demás hagan sus tareas, que los demás entreguen su parte. Esa no es responsabilidad del coordinador de grupo. El coordinador de grupo es para mejorar la comunicación entre coordinadores de grupos, porque tienen que sincronizar la parte de comunicación entre grupos y la comunicación conmigo para discutir algún tema también que tenga que ver con el proyecto. Entonces, eso va a agilizar el proceso, especialmente que como no tenemos DSI, en lugar de discutirlo con todos los estudiantes y discutan por grupos. Entonces, esa es la labor del coordinador. Hacer el análisis del proyecto entre ustedes, el coordinador entiende bien esa parte y lo discute con los otros coordinadores para ponerse de acuerdo en uno de los requerimientos del proyecto que vamos a ver ahorita. Entonces, esa comunicación del coordinador tiene que ser buena entre los demás grupos. Tiene que ser alguien que participe, ¿no? Si se va a ir a una reunión de coordinadores y no va a participar en nada, entonces no va a apoyar. Entonces, también tiene que entender lo que se discute entre coordinadores para poder transmitirlo a su equipo. Entonces, esa es la labor del coordinador. ¿Sí? Cada quien es responsable de entregar sus tareas, la parte que le corresponde y demás. ¿Sí? ¿Claros con eso? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? ¿Están? Sí, todo claro. Bueno, vamos a hablar sobre el proyecto.
Creo que el tiempo no es lo suficiente para hablar todos los detalles técnicos del proyecto. Pero vamos a hacer lo mayor posible. Yo me voy a quedar aquí hasta que terminar la explicación. Si alguien tiene que irse, pues se retira. Asegúrese que por lo menos uno o dos de cada grupo pues esté presente para que entienda la idea del proyecto. Y al finalizar el curso, pues se pueden retirar y nos vemos la próxima semana. Bueno, entonces el proyecto. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí ven mi pantalla? ¿Alguien que me diga? Sí, sí, va bien. Bien, entonces este es el proyecto. El proyecto es bien sencillo de entender el concepto o lo que el ingeniero quiere. De nuevo, este proyecto pues es idea del ingeniero, los requerimientos son del ingeniero y cualquier cosa pues lo discutimos con él. Bueno, el proyecto consiste en la aplicación de los contenidos del laboratorio, del curso, incluyendo microservicios, arquitectura orientada a servicios, contenedores, escalabilidad, orquestación de servicios y auditoría. ¿Sí? Eso es básicamente aplicar lo que vemos en el curso y en el laboratorio. Dice, se debe desarrollar un sistema de voto electrónico por internet en una aplicación que vamos a llamar iVoting. Dice, se pretende que los proyectos que ustedes vayan a entregar funcionales al final se presenten al director de la escuela como un prototipo. El objetivo del ingeniero es construir una aplicación funcional que pueda ser utilizada para elecciones de junta directiva o cualquier otro tipo de elecciones dentro de la facultad, posteriormente dentro de la universidad y finalmente proponerlo como una mejora al sistema de votación actual que tenemos en el Tribunal Supremo. Esos son parte de los objetivos del proyecto que tiene el ingeniero. Entonces, iVoting permite a los ciudadanos votar desde cualquier lugar a través de dispositivos inteligentes. Es decir, los ciudadanos no necesitan presentarse a un centro de votaciones para realizar su voto. Lo cual permite que personas o ciudadanos que residan fuera del país puedan realizar su voto. Actualmente, pues solo en Estados Unidos se puede votar, solo en algunos lugares, y eso pues todas las personas que son guatemaltecos deberían poder votar, no importa en dónde se encuentren. Entonces, estos son los antecedentes del proyecto. Creo que el proyecto en sí queda claro, es como que se explica por sí solo. Sí, claro, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Vamos a ver, voy a poner el chat en algún otro lugar. Si tienen dudas, los pongan en el chat y yo voy a tratar de leerlo y responderlos ahí. Bueno, objetivos. Tienen que aplicar una arquitectura orientada a servicios. Tienen que usar orquestación de contenedores y diseño de implementación de microservicios. Todo lo que van a desarrollar en el backend, todo el código, tiene que estar en microservicios. Eso se va a evaluar y es un requerimiento. Esto es lo del curso, no se puede hacer de otra manera. Tiene que estar desarrollado como un microservicio. Tienen que implementar Continuous Integration y Continuous Deployment por medio de la identificación, diseño e implementación de pipelines de despliegue para el deployment y actualicen automáticamente los servicios. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienen que tener su ciclo de DevOps, que tome de un repositorio el código, que haga el build, que construya el código, que haga el deployment y que en algún servicio o un servidor que ustedes vayan a tener, pues haga el despliegue del proyecto. Eso es lo que tienen que hacer. Y esto es algo muy importante que el ingeniero está incluyendo en sus clases últimamente, que es el uso de Infrastructure as a Code, que es básicamente crear toda la infraestructura a partir de servicios de código en lugar de hacerlo manualmente. Entonces, esto también es algo que se tienen que enfocar bastante. Y al final, por los requerimientos propios del proyecto, tienen que implementar protocolos de seguridad, haciendo uso de encriptación y cualquier otro mecanismo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? La descripción del proyecto. Entonces, como ya dijimos, iVoting es un sistema de voto electrónico que permite a los ciudadanos del país de manera segura y confiable, estos son requerimientos no funcionales, votar a través de una página web o un teléfono inteligente. ¿Sí? Esto es bien importante. A la hora de la calificación seguro vamos a usar dispositivos móviles, más abajo dice, también, que tiene que funcionar lo que ustedes van a hacer accedidos desde su teléfono. ¿Sí? Esto también sirve para probar que ustedes hagan deployments en servicios en la nube o algo que se puedan consumir a través de teléfonos móviles.
Dice, este diseño facilita votar a personas localizadas en el extranjero y en el territorio nacional utilizando el Internet. Esto es porque si yo el día de las elecciones soy del interior del país o estoy en Chimaltenango, pero soy de Petén, no necesito viajar el día de las elecciones. Entonces, no es necesariamente es para personas en el extranjero. Dice, esta facilidad del voto, sin embargo, requiere mecanismos especiales de seguridad y transparencia, por lo que parte de los requerimientos técnicos incluyen garantías como el voto anónimo, o sea, secreto, y voto único, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Claros? Está bien. Asumo que sí. Esas son las funcionalidades. Sí, la primera es la creación de elecciones. El sistema cuenta con un módulo de administración donde es posible realizar la creación de una elección. Una elección consiste en el título de la elección. La elección es genérica, es parametrizable. Entonces, un título de elección podría ser, por ejemplo, votación para miembros de junta directiva, o votación para presidente del país, o referéndums, por ejemplo. Es un ejemplo que el ingeniero puso. ¿Están de acuerdo con recuperar Belice o no? Sí, aquí va el título. Una descripción de por qué, el motivo de las votaciones y la fecha y hora de inicio de las elecciones. Es decir, solo se puede votar el domingo 15 de septiembre de 7 de la mañana a 7 de la noche, por ejemplo. Eso se debe definir y entonces el sistema permite la votación en ese periodo de tiempo. Y las opciones para votar. O sea, yo abro mi elección diciendo que es presidentes del país, por ejemplo, y entonces agrego las opciones para votar. Por ejemplo, tiene que ser un mínimo de 2. Por ejemplo, el título es el nombre del presidente, por ejemplo, nombre del presidente y una imagen. Y 3 es un arreglo de valores de metadata en formato clave-valor. Esto servirá para recibir toda la información relevante a la opción de voto. Por ejemplo, si la elección es para presidente, ejemplo de la metadata puede ser el nombre del presidente, el partido, quién es el vicepresidente, etc. Si la elección es para miembros de junta directiva, entonces en la metadata puede ser el número de planilla, no sé, cualquier otra cosa que pueda ir aquí. Entonces este es un arreglo es como un mapa con clave y valor de opciones que se le puede agregar a la elección. Entonces, como ya dije, todo tiene que estar en un microservicio que haga eso y también debe existir una interfaz web para realizar esta creación de elecciones de forma intuitiva, ¿verdad? De forma amigable al usuario. Se debe contar con un administrador para hacer esta opción y las demás de abajo, que son cosas administrativas, y estas van a ser las credenciales. Esto es un estándar para que cuando a la hora de la intercomunicación todos los grupos sepan cómo conectarse. Entonces el usuario del administrador va a ser el grupo y el número, y el password es grupo también con el número. Por ejemplo, el grupo 9, su usuario va a ser grupo 09 y su password va a ser gr4p0_09. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen que manejar de la forma como ustedes mejor la crean conveniente. Bueno, entonces aquí creamos una elección. Ponemos ahí en el sistema que se puede votar. Entonces, luego tenemos el registro de ciudadanos para votar. Entonces, el sistema permite que un ciudadano pueda enrolarse al sistema de iVoting. O sea, yo soy ciudadano guatemalteco y si hay elecciones para presidentes, puedo votar. Pero para eso yo me debo registrar primero. A eso le llamamos el enrolamiento. Se deberá enrolar una persona identificada con el DPI, un dispositivo móvil al que le llamamos el User Agent, un número de teléfono, una fotografía de la persona y una fotografía del DPI, un PIN, un correo electrónico y la fecha se debe guardar la fecha y la hora en que la persona queda enrolada, la IP de donde se generó ese enrolamiento, el departamento, el municipio y la ubicación de GPS. Esta creo que ya no la voy a necesitar, pero no sé, si no la quito. En resumen, se requieren de ciertos parámetros para crear un usuario, para asignar un usuario que es elegible para votar, ¿sí? Lo del dispositivo móvil es para garantizar
Esto que está acá son lo que ustedes tienen, son las herramientas que ustedes tienen para garantizar que el voto sea único, para garantizar que el voto sea secreto, que sea anónimo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer uso de esta información? Eso depende del análisis que ustedes hagan y de la solución que ustedes vayan a proponer. Lo que sea que ustedes elijan, la solución debe asegurar lo siguiente. Dice, solo es posible asociar a un dispositivo móvil por usuario. Es decir, un usuario no podrá utilizar más de un dispositivo para votar. O sea, si yo registro mi teléfono y mi número a mi nombre para votar, entonces a la hora de las elecciones debo utilizar ese dispositivo con ese número. No puedo utilizar otro. Dice, se debe asegurar que la persona que ingresa los datos sea la persona que dice ser. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a registrar con el DPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mando una fotografía de ese DPI, entonces el sistema, la solución de ustedes de alguna forma debe poder validar eso. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ser muy creativos, tienen que explicar qué solución le darían ahí y tratar de implementarlo. El sistema debe asegurar que una persona solo se pueda registrar una vez. O sea, con mi DPI, con mis datos de identificación como ciudadano, solo me puedo registrar una vez. Dice, para los ciudadanos que residen en el extranjero, se debe guardar la información relevante como el país, la ciudad, etcétera, de donde se registra. Por ejemplo, a través de la IP, de la ubicación GPS o de alguna otra información que ustedes necesiten, ¿sí? Esto es para enrolar a un ciudadano, para registrar, para votar. Sigo. Si tienen alguna duda, escriben en el chat o interrúmpanme, no tengan pena. Dice, necesitamos una base de datos con todos los ciudadanos para poder enrolarlos. Necesitamos contar con esta información. Entonces, se deberá desarrollar un microservicio que simule el funcionamiento del Registro Nacional de Ciudadanos, RENAP, ¿sí? Entonces, en teoría, en la vida real, si yo quiero hacer un sistema de votaciones, yo me conecto a un sistema del RENAP, le mando los parámetros de DPI o qué sé yo, y me devuelve la información del ciudadano. Nosotros lo vamos a emular con un microservicio. Este microservicio funciona de manera que se pueda consultar la información de los ciudadanos, por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, etc. Además, deberá devolver un valor que indique si la persona es apta para votar o no. Por ejemplo, un recluso no puede votar. Por ejemplo, los militares no pueden votar, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información está contenida acá. Cuando yo registro a un ciudadano para votar, tengo que validar que en la base de datos que el ciudadano sea elegible para votar. Otro requerimiento es que sea mayor de 18 años, por ejemplo, que esté empadronado, etcétera, etcétera. Toda esa información ustedes la tienen que identificar y almacenarla acá y para poder consultar. ¿Sí? Para alimentar esta base de datos, vamos a utilizar un archivo, un listado que puede ser un Excel, un formato en CSV, un XML, un JSON, lo que ustedes decidan. Ustedes tienen que hacer la propuesta para cargar ese listado de personas. ¿Sí? Durante la calificación vamos a tratar de proporcionarle un archivo de datos o haremos una base de datos con los archivos de prueba de todos ustedes. El archivo, bueno, me salto a este punto. Esto es una de las cosas que tienen que coordinar entre grupos. El archivo tiene que tener la misma estructura entre todos, de tal manera que todos los microservicios puedan leer la misma estructura. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que los coordinadores se deben de poner de acuerdo. ¿Qué tipo de archivo van a usar? Si van a usar un Excel, un CSV, un JSON, eso ustedes lo deciden. Y todos los campos que ustedes van a colocar ahí. ¿Sí? Entonces, ya con todo ese estándar, se les va a proveer un archivo con toda esa información. Este microservicio solo tiene endpoints de consulta. Significa que aquí no se tienen que preocupar por agregar un usuario, actualizar un usuario, eliminar un usuario. No tiene esas opciones, solo tiene de consulta. Entonces yo puedo traer todos los ciudadanos, traer ciudadano por DPI, traer ciudadano por, no sé, consultar si el ciudadano es apto para votar. Los endpoints que ustedes necesiten para desarrollar la aplicación pueden ir acá, que sean de consulta, ¿sí? Entonces, cuando
carga el microservicio, cuando levanta la aplicación, ustedes leen el archivo y con la información contenida en ese archivo son con los usuarios que ustedes pueden trabajar. Y ya, ¿qué es lo que dice acá? El microservicio debe leer el archivo con la información de los ciudadanos al iniciarse, ¿va? Y pues la estandarización de ese documento queda a cargo de los coordinadores de grupo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Sigo? Bueno, entonces, resumiendo, yo puedo aperturar una elección. Le pongo para qué quiero votar y cuándo van a ser las votaciones. Luego tengo una base de datos con todos los ciudadanos y luego tengo un sistema que permite darles de alta para poder votar. Después vienen las elecciones. Entonces acá se deben desarrollar los microservicios necesarios para la realización de la votación. Tienen que tomar en cuenta esto, ¿va? Se debe tomar en cuenta que iVoting no es un reemplazo total de las votaciones presenciales, sino un complemento. Es decir, esperamos de que el día de las elecciones hayan votaciones tanto presenciales para las personas que no gusten enrolarse, no confíen o no tengan acceso a dispositivos, puedan realizar sus votos presencialmente. Entonces, iVoting, en la idea del prototipo, es un complemento. Dice, por lo que se debe considerar los votos realizados de forma física. Se requiere que cumpla con las siguientes especificaciones. Dice, solo pueden votar los usuarios previamente registrados. Esto es algo obvio. Yo puedo votar si me registré para votar. El usuario debe autenticarse antes de realizar su voto. Aquí ustedes tienen que tener un mecanismo de validación de que el usuario esté autenticado haciendo uso del dispositivo móvil que registró para votar. El sistema debe validar que la elección esté activa durante el día y la hora que se especificó en la apertura. Esto debe tomarse en cuenta. Debe tomarse en cuenta las zonas horarias para las personas que viven en el extranjero. Si aquí las elecciones se cierran a las 7 de la noche, es posible que en otro país sea antes, sea después. Eso ustedes lo deben considerar. Dice, el usuario podrá votar entre las opciones dadas por la elección o nulo. Entonces, de nuevo, si tengo dos opciones, por ejemplo, un referéndum para recuperar Belice, está la opción sí, no, y siempre hay opción de votar nulo. Igual para presidente, miembros de junta directiva o lo que sea, siempre hay opción de nulo. Eso también lo tienen que considerar. Solo se puede votar una vez. Eso también lo tienen que considerar. Se debe garantizar que el voto es secreto. En el análisis que ustedes vayan a hacer, esta parte es bien importante. Es una de las partes que el ingeniero le ha hecho bastante énfasis. ¿Cómo ustedes pueden garantizar a través de la tecnología un voto secreto? ¿Cómo ustedes pueden garantizar la confidencialidad y la seguridad de un voto en una aplicación como esta? Esta parte es bien importante que la investiguen y traten de implementar un diseño bien creativo en esta parte. El sistema debe permitir la carga de votos realizados de forma presencial, ¿sí? Entonces, como no todos los votos son en línea, entonces en algún momento hay que hacer una carga de esos votos. Entonces, eso también lo pueden definir. ¿Cómo lo van a hacer? A través de un endpoint, cargar un archivo, un Excel. Esto ustedes queda acá a discreción de ustedes. Se debe solicitar la localidad del votante para identificar de dónde se realizó el voto. Como a la hora de calificar, todos vamos a estar en un mismo lugar, en teoría, bueno, remotos. Entonces, cuando el endpoint que ustedes van a utilizar debe recibir estos parámetros, como por ejemplo el GPS, la IP, utilizar algún API que ustedes conozcan, como el Maps de Google, enviar en las coordenadas de latitud y longitud o algo. La cosa es de que el servicio debe poder recibir esa localidad, de tal manera que a la hora de la calificación, por ejemplo, yo puedo enviar un voto de Estados Unidos, de México, qué sé yo, de Chimaltenango, de Petén, etcétera, para tener votos de diferentes lugares y que en un reporte que tenemos ahí abajo se pueda ver esa información y no todos vengan del mismo lado. Y dice, se debe tener un registro de votos para auditoría. Ustedes tienen que tener un registro de las personas que votaron, cuándo votaron, a qué hora votaron. Lo que no se puede ver es por quién votaron, pero
tienen que ustedes garantizar esa secretividad, ¿sí? Sigo. Si tienen dudas, me interrumpo. Bueno, después de que ya se realizaron las votaciones, entonces se pueden desplegar los resultados. En todo momento, los usuarios pueden ver los resultados en tiempo real. Es decir, conforme se van votando, los usuarios pueden ir viendo los votos en un dashboard. El dashboard debe mostrar el título de la elección, la fecha en el periodo en que se realizó la elección, el ganador en votos totales o en porcentaje. Es decir, si tengo planilla A y planilla B, yo puedo ver que planilla A tuvo 100 votos y el otro 150, y en porcentaje, o sea, 60 y 40%. El número de votantes registrados antes de la elección, al momento de la elección, y el número de votantes que ya realizaron el voto. Algunas gráficas, una gráfica de barras con los resultados, incluyendo votos nulos, una gráfica de pie con los resultados, también incluyendo nulos, y una gráfica a través de un mapa. Yo creo que le voy a poner gráfica aquí, si no, no se va a entender. También lo pidió el ingeniero. Gráfica a través de un mapa. Es decir, yo puedo seleccionar lo de acá, los resultados, por medio de por departamento, por municipio o por votos realizados en el extranjero. Esto es para ver el resultado de las elecciones. Disculpa, yo sí tengo una duda. Digamos, entonces ¿Sí? ahí estamos asumiendo que los votos presenciales son cargados al sistema también o en algún horario, ¿verdad? Porque actualmente es en papel y tarda por lo menos el día completo para hacer la carga de esos votos presenciales. ¿O cómo se maneja eso? Aquí abajito hay un cierre automático que vamos a hablar ahorita, que es donde se muestra en tiempo real los resultados que se van dando de forma electrónica. Y los votos físicos se tienen que cargar en algún momento, pero cuando se carguen se debe desplegar. O sea, ese es el tiempo real. Si lo cargaron a medianoche es el tiempo real donde se despliegan acá. ¿Sí? En nuestro ejemplo, en la calificación, vamos a hacer la carga en algún momento y pues se debe mostrar acá. Esto está acá. Cuando cierro las elecciones, cuando se llega al cumplimiento del plazo para votar, o sea, cuando la fecha ya expiró, el sistema automáticamente deja de aceptar votos. Para empezar, ya no se puede votar, ¿va? Y habrán dos eventos. El cierre automático, ¿va? El sistema ya no permite enviar más votos y muestra el resultado de los votos pues, que hayan hasta en ese momento. Y después hay un conteo electrónico que se realiza después de finalizar la carga de los votos presenciales que menciona la compañera. Entonces puede ser de que en el voto electrónico diga, bueno, hay de los votantes registrados electrónicamente ya votó el 80% y este es el resultado, ¿sí? Ahí posiblemente va ganando A y B va perdiendo. Pero después de la carga final de los otros puede que ya no sea así, ¿verdad? Entonces esta carga pasa en algún momento y lo ideal es que siempre sea al final del cierre de las elecciones. ¿Sí? Auditoría. La auditoría también es un tema muy importante. Se debe poder verificar la cantidad de votos realizados, o sea, la fecha, la hora, de dónde fueron originarios los votos y toda la información que ustedes consideren relevante para un tema de auditoría. Se debe generar tokens únicamente para la cantidad de votos válidos. Bueno, aquí creo que esto lo puedo explicar de otra forma. La idea es de que cuando ustedes tienen que generar una forma de generar voto que sea único y secreto, entonces ahí ustedes tienen que generar alguna especie de token, de llave, de clave o algo, ¿sí? Entonces, si hay como 1000 ciudadanos registrados para votar, ustedes pueden generar hasta 1000 votos, que es como, o 1000 tokens, que es como en la vida real, ¿verdad? Si hay 1 millón de empadronados, generan 1 millón de boletas. No hay necesidad de generar más y tampoco pueden generar menos, porque todos posiblemente lleguen a votar. Entonces, entonces ustedes, por ejemplo, como es un sistema en línea, ustedes tienen que generar tokens o tienen que generar algo para realizar las votaciones y ese algo tiene que coincidir con el número de personas enroladas, pues de personas elegibles para votar, de tal forma que se garantice la transparencia. No pueden haber 10 personas, por ejemplo, en la calificación elegibles para votar y que se hayan generado 15 tokens y que hayan 15 votos. Es algo que no puede pasar. Entonces, esto es algo que usted puede verificar en la auditoría. Entonces, tienen que garantizar eso y tener un registro de eso.
Y finalmente hay un recuento de votos que permite la ejecución de un job, un trabajo, en donde se guarda la información o reporte de resultados de la elección de manera anónima, ¿sí? Entonces, al final, cuando todo esto cargue, cuando carguen la última parte de acá, esto va acá. Y se corrió esto, ¿sí? Bueno, volviendo acá, cuando ustedes hacen el cierre y cargan los votos presenciales, entonces tienen que ejecutar una tarea, un job, un servicio, lo que ustedes hagan, que genere un reporte de todos los votos, quiénes votaron, dónde votaron, a qué hora votaron, y es parte de lo que está acá en la auditoría, que quede todo esto registrado, y que el voto permanezca de manera anónima, ¿verdad? Tienen que decir la persona, no sé, Juan, se le generó el token 1, 2, 3, 4, 5 y votó a las 5 horas, ¿sí? Y el voto está ahí, pero qué va dentro de ese voto y por quién votó, no se sabe, ¿sí? Es algo de lo que ustedes tienen que hacer. Y esto concluye la parte de los requerimientos de negocio, por así llamarlo, del sistema. Esto es lo que el sistema debe hacer, ¿sí? ¿Alguna duda con las funcionalidades del proyecto? Ya vamos a terminar porque ya es algo tarde. Bueno, vamos a continuar. Una consulta. ¿Sí? No, solo una consulta. Mediante veces esté activa una votación, digamos, un usuario puede registrarse y votar o no. Muy buena pregunta. En teoría, el registro de ciudadanos debería pasar antes de las elecciones, ¿sí? Entonces, si las elecciones pasan el 15 de enero, por ejemplo, solo se puede registrar, por ejemplo, hasta el 5, por ejemplo. No sé, eso ustedes lo pueden definir como constraints de su solución, ¿verdad? Ustedes como grupo pueden tomar esa decisión, decir, bueno, nosotros ya no registramos personas para votar el día de las elecciones. Solo se pueden registrar hasta 15 días, una semana antes o qué sé yo. Porque aquí hay un tema para generar los tokens, para votar, que vamos a utilizar blockchain. Entonces no sé si el minado les toma un día, por decir algo, un número. Entonces ustedes pueden generar tokens, 1000 tokens les va a tomar una semana, yo qué sé. Entonces ustedes no pueden registrar votantes ciertos días antes. Eso es algo que ustedes a partir del análisis tienen que llegar a una conclusión y exponerlo como parte de la solución de su proyecto. ¿Sí? Tengo una pregunta. Disculpa. Después de registrar un votante, por ejemplo, al votante para que él vote se tiene que loguear. Entonces podríamos usar esos tokens válidos que únicamente cuando el votante esté logueado, o sea, los votantes logueados, ese token se aplique y se vaya cambiando cada vez que vuelva a loguear. Así como que cuando se sale ya se desloguea y si no votó, ese token se destruye. No alcanzo a entender cuál es tu duda. O sea, de que si estaría bien trabajarlo así, como que los tokens sean temporales, que mientras está logueado, y luego cuando se desloguee se vuelva a generar un token nuevo. Sí, la forma en cómo ustedes lo van a trabajar, eso depende de cada grupo. Ustedes pueden tomar esa decisión. Si esa es la solución que te parece la más ideal, está bien. Eso es lo que ustedes tienen que documentar. Yo voy a generar un token y va a expirar, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que cumplir son con los requerimientos del sistema. Por ejemplo, si ustedes mantienen un token en sesión mucho tiempo, quizás la seguridad sea baja, ¿verdad? Porque yo puedo estar logueado y si alguien está en mi teléfono o agarra mi laptop, puede votar por mí. Entonces eso no sería muy seguro. O sea, yo cada vez que genero una transacción, un voto, me debería pedir mi clave, mi token o algo, ¿verdad? Es como Google, cuando te intentas conectar a un Chrome de otra compu, te manda un mensaje a tu teléfono. Entonces, algo como eso deberían, pienso yo, pensar. O como en el cajero, de que haces una transacción, sacas dinero, consultas tu saldo, y si luego quieres hacer otra, te pide otra vez tu contraseña, que sería otro token, ¿sí? Cómo ustedes lo planteen, eso va en su análisis. O sea, yo decidí hacerlo así, generar un token que expire, que no expire, mantenerlo por esta y esta razón, y con esto aseguro la seguridad, etcétera, etcétera. Eso es parte de la solución de ustedes. O sea, no hay una forma bien ni mal. Lo que se pretende aquí es que ustedes sean creativos y utilicen pues los conocimientos que tienen hasta ahora para darle solución a estos requerimientos. ¿Me explico? Sí, gracias. Bien, terminemos con los requerimientos técnicos, que ya es lo último.
Bueno, ustedes pues tienen que desarrollar el backend con microservicios, el frontend que es la aplicación web para que se pueda votar, y pueden hacer uso de bases de datos relacionales o no SQL según el diseño de cada quien, ¿sí? Con lo que ustedes se sientan mejor. Para realizar el sistema descrito en el caso de negocios se han especificado los siguientes requerimientos técnicos. Se puede votar desde teléfono móvil, esto es algo que ya lo había dicho. Esto es algo que tiene que funcionar ahí. Tienen que utilizar infrastructure as a code, o sea, tienen que generar toda su estructura, su infraestructura, como su servidor de base de datos, su microservicio, las redes, se tiene que hacer a través de infrastructure as a code. O sea, no está permitido. Bueno, parte de las notas del proyecto es de que todo el ambiente se genere a través de infrastructure as a code. ¿Qué quiere decir? Que yo no entro a la consola de Amazon, por ejemplo, creo una máquina virtual y luego instalo yo mi base de datos, y todo eso no se hace manualmente, sino que se hace a través de infrastructure as a code. Tienen que documentar. Toda la documentación tiene que estar dentro del control de versiones, ¿sí? Debe usarse Markdown para la documentación también del proyecto, al igual que en las prácticas, y esto es parte de lo que debe contener. O sea, no es solo esto, es todo el análisis, lo que ustedes hagan, y dentro de eso tiene que tener estos diagramas. Tienen que hablar sobre la comunicación entre los servicios, cómo lo van a hacer. El diagrama de actividades del microservicio de autenticación, el de emisión de votos y el de registro, de donde se hace el enrolamiento de ciudadanos. Cómo van a mantener la seguridad de la aplicación, y tienen que hablar del uso de blockchain, que es un requerimiento que va a estar más abajo. Y los pipelines para los servicios, que es el ciclo de DevOps. Ustedes tienen que hacer cómo funciona, cuál es su estrategia, cuál es su branching, cuándo se hace deploy, cuándo se hace release. Todo eso lo tienen que hablar acá. Bueno, después 4. Si un microservicio falla, las funcionalidades ajenas a dicho microservicio deben seguir funcionando. Es posible desconectar un microservicio y conectar uno nuevo en tiempo real. Es decir, si durante el día de las elecciones un microservicio para votar se cae, las otras funcionalidades siguen funcionando. Por ejemplo, el dashboard sigue funcionando, el sistema de autenticación sigue funcionando. Entonces eso permite que nos podamos desconectar de un grupo y conectarnos al servicio de otro grupo, ¿sí? Todos los microservicios deben tener especificados las entradas a los inputs y las salidas, y esto permite la intercomunicación de los trabajos en grupo, ¿sí? Los microservicios, esto es bien importante, los microservicios que se pueden conectar entre los grupos de trabajo son el de autenticación, el de base de datos de ciudadanos y el resultado de las elecciones. Son 3 nada más. Es decir, que a la hora de la calificación yo puedo hacer uso del sistema de autenticación del grupo 1, del grupo 2 o cualquiera, ¿sí? Si el proyecto al final a un grupo le puede salir 10 microservicios, a otro grupo le pueden salir 15 microservicios, está bien, pero hay 3 microservicios en común que todos van a tener, y eso lo tienen que estandarizar. Por ejemplo, el de autenticación, que recibe, que devuelve, el token, etc. Estos son los que ustedes tienen que coordinar entre ustedes. Y estos endpoints, los de cada grupo deben estar públicos, o sea, todos los grupos tienen que tener acceso al endpoint del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del sistema de autenticación, de la base de datos, para ir probando el desarrollo durante el transcurso pues, del tiempo del proyecto. Para hacer esta documentación se les recomienda Swagger.io. Esta es muy bueno para documentar servicios. Si le pueden echar un ojo sería genial. Esto no es requerido, es opcional, es una recomendación. Para el sistema de autenticación de los microservicios, se tiene que contar con un servidor que genere tokens JWT, que son como los tokens, como el token que les mostré en la práctica de hoy. Se tienen que utilizar contenedores de Docker para los microservicios, de los servicios que se esperan en el sistema. Tienen que utilizar Git, utilizando prácticas de versión de branching para las ramas. Aquí hay unos links. Y en cada iteración tienen que mantener diferentes ramas para cada iteración y generar tags, etiquetas. Y aquí tienen que mantener el uso del semantic versioning, que esto son como buenas estrategias, ¿no? Llevar un control de cuándo es 1.11, cuándo es 1.21, y eso acá lo pueden leer. Deben incluir al usuario. Con el usuario de Git que les di, me tienen que agregar al repositorio que ustedes vayan a utilizar. Esto es
parte de la estrategia para evitar lo que se me preguntaban al inicio de qué pasa si uno no trabaja, qué pasa si alguien no hace. Entonces, si yo estoy incluido en esa parte, es más fácil para mí evidenciar quiénes sí están trabajando y quiénes no. Bueno, pruebas unitarias, esto es muy esencial en todos los proyectos. Deben realizar sus pruebas unitarias e incluirlas en el ciclo de DevOps. Si alguna prueba unitaria falla, entonces deben notificar sobre dichos fallos. Tienen que crear el ciclo de DevOps, ¿verdad? El ciclo de calidad y entrega de cada uno de los microservicios. Los pipelines deberán tener disparadores automáticos, un trigger, al menos uno, que inicie un despliegue cuando se hace commit a la rama de master. Entonces, ustedes deben tener sus ramas de develop, de no sé qué vayan a definir ustedes entre grupos, pero tiene que haber una rama principal, que es la master, la main, o como la quieran llamar. Y cuando se haga commit a esa rama, entonces se tiene que triggerear el ciclo de DevOps. Cada grupo debe tener una herramienta para el manejo de las tareas, los tickets, historias de usuarios, lo que ustedes quieran utilizar, de acuerdo pues a la metodología de cada grupo. Entonces, por ejemplo, pueden usar Trello, pueden usar Keep de Google, el de Azure, donde ustedes quieran mantener sus tareas, está bien, eso es por grupo, y deben incluir al auxiliar. Ahí, entonces, por grupo dicen, bueno, estas son las tareas, hay que hacer microservicio 1, 2, 3, 4 y 5, el estudiante 1 va a agarrar el 1, el estudiante 2 el 2, o como ustedes se quieran definir, y ahí me incluyen a mí también. Entonces, eso también es parte de ver quiénes sí trabajan y quiénes no, solo es por si hay algún inconveniente. Dice, es requerido de contenedores para el despliegue, eso creo que ya estaba arriba, de los microservicios, por lo que debe considerarse la creación de imágenes y despliegue de las mismas durante el ciclo de DevOps. Sí, eso es solo para incluirlo acá también. Y finalmente, el sistema debe utilizar la tecnología de cadena de bloques blockchain. Esto es como que el core del proyecto, es para la generación de los votos. Para los mecanismos de validación, lo pueden utilizar para seguridad, para transparencia y anonimato. Entonces, les recomiendo que lean mucho sobre esto. Esto es un requerimiento del ingeniero. Yo no sé mucho de esto y pues tengo que ponerme allí al día para pues ayudarlos también con este tema. Entonces, mi recomendación es de que por grupos identifiquen qué temas conocen, cuáles no conocen y asignen a una persona que comience a investigar sobre eso y que esa persona sea responsable y no pierda el tiempo y pues entregue algo, aporte algo del grupo y enseñe a los demás sobre esta o cualquier otra tecnología que el grupo desconozca. La solución debe proveer mecanismos que aseguren la transparencia de las votaciones, así como validaciones necesarias para evitar el voto duplicado. Además, que se asegure que el voto sea anónimo. Esto solo es un recordamiento de que eso se puede hacer a través de esto. Y bueno, esto ya es lo último. Los lenguajes y tecnologías a utilizar quedan a discreción de ustedes, ¿verdad? Se recomienda el uso de cuentas con uso gratuito de las tecnologías requeridas. Por ejemplo, para publicar sus servicios en la nube, pueden usar Amazon, pueden usar Google, Azure, lo que ustedes gusten. Pueden usar Java, Node, Python, lo que ustedes gusten. El proyecto son 4 estudiantes, que eso ya lo hicimos. Y esto es bien importante, ¿sí? Como una de las intenciones del ingeniero es de que no haya prórroga y que no dejen todo a última hora, porque con tantos temas que hay aquí no da tiempo a hacerlo a última hora, es imposible. Cada semana ustedes deben entregar una iteración, ¿sí? El proyecto se califica en 3 fases. Entonces, cada fin de semana ustedes deben entregar un avance, ¿sí? Deben enviar como un reporte de qué hicieron esta semana, de tal forma que al final de la fase ustedes concluyan. Entonces, dentro de su planificación que tienen acá, por ejemplo, van a crear sus historias de usuarios, sus tickets o lo que ustedes vayan a utilizar y tienen que tener una planificación. Si la fase dura 4 semanas, digamos que son 4 sprints, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer en cada sprint? Y cada fin de semana ustedes tienen que enviar esa parte. La entrega de las fases de los avances que ustedes hagan va a influir en su nota, ¿verdad? Si entregaron todo en la última iteración, va a disminuir su nota. Vamos a hablar sobre los puntos después. Bueno, el proyecto se calificará en 3 fases, que eso estaba un poquito más abajo, y durante la calificación
se calificará la intercomunicación con otros grupos, ¿sí? Por ejemplo, al momento de calificar, podrá hacerse uso del servicio de base de datos de usuarios del grupo 1, el de autenticación del grupo 2 y el despliegue de resultados del grupo 3. Entonces, eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Para eso tienen que coordinarse los coordinadores, valga la redundancia, ¿verdad? Y bueno, aquí pues está eso ya lo pueden leer ustedes. Lo importante es de que la fase 1, que es todo el análisis, el diseño que ustedes van a hacer, la propuesta de la solución, cómo garantizan que el voto sea secreto, que sea anónimo, que sea seguro, que no se dupliquen, etcétera. Todo ese análisis lo tienen que entregar el 13 de febrero. Esa documentación tiene un valor de porcentaje de 20% sobre la nota del proyecto, que es 70 puntos. Entonces, y esto es más o menos lo que deben incluir. O sea, no es solo esto, es al menos esto y lo que ustedes consideren necesario para cumplir con ese requerimiento. Aquí ustedes ya pueden leer esto un poco más detallado. ¿Qué pasa con las iteraciones? Entonces, como hoy es 30 de enero y tienen esta entrega en 2 semanas, entonces la próxima semana ustedes tienen que entregar avances. Ya hicimos un análisis y una solución, por ejemplo. Y en la siguiente, que ya es la última iteración, ustedes tienen que entregar ya todo completo. Esta, por ser la documentación, pues el plazo es un poco corto. En la fase 2 vamos a calificar el desarrollo de la solución. Aquí nos enfocamos a todo el ciclo de DevOps. Ustedes ya tienen que tener configurados sus pipelines, el uso de Git, cómo van a manejar sus branching, sus tags, la inclusión de Infrastructure as a Code, cómo generan su base de datos, si es relacional o no relacional, cómo se genera el bill automáticamente, las pruebas unitarias, y aquí vamos a validar un poco cómo están haciendo lo de la seguridad, la transparencia, el voto único, etc. ¿Sí? Vamos a ir probando los endpoints que ustedes ya hayan desarrollado hasta este momento. Por ejemplo, para desarrollar votos lo podemos hacer a través de Postman o alguna otra herramienta, porque no se espera que el proyecto ya esté funcionando en esta fase, ¿sí? Pero ya se podrían ir probando algunos servicios, ¿sí? Vamos a revisar la bitácora de tareas, los commits, para ver que todos los grupos, todos estén participando. Y también se van a realizar preguntas a todos los miembros del grupo. Y la última, pues, es el proyecto funcional. El ingeniero, como les dije al inicio, tiene la idea de presentar los mejores proyectos, o no sé si todos, pues al director de la escuela como un prototipo. Entonces, aquí es la proyección funcional. Aquí ya vamos a abrir unas lecciones, nos vamos a comunicar con grupos, vamos a votar, vamos a cargar ciudadanos, vamos a ver resultados en tiempo real, y esta ya es la calificación, ¿sí? Y a partir de esto vamos a sacar hojas de calificaciones y ya se los estaré enviando cuando corresponda, ¿verdad? Y igual, se revisa la bitácora de tareas, el log de Git, y siempre se van a hacer preguntas a todos los miembros del grupo. Y eso es todo. El proyecto creo que está muy interesante, muy entretenido. Nótese que sí requiere que todos estén trabajando constantemente. El proyecto está diseñado para que no se pueda entregar todo el último día y tienen que ir trabajando desde ya. Muchos de estos temas, la mayoría los vamos a tratar de cubrir en las presentaciones y prácticas presenciales que yo voy a hacer durante los cursos. Entonces, ahí podemos ir solventando las dudas que a ustedes les vaya surgiendo. Y esto es todo. Yo le voy a mandar esto a una revisión final con el ingeniero hoy y se los voy a estar publicando lo más pronto posible. ¿Dudas? Chicos. Una pregunta en sí, en general del laboratorio. ¿Las prácticas que vayas dejando son individuales o son en grupo? Todo es en individual, excepto el proyecto. Ok. Todo el resto es individual. ¿Sí? Una pregunta, más que todo en la parte de microservicios. ¿Se podría decir de que, digamos, yo como grupo 1 tengo mi login como microservicio, entonces lo único que voy a hacer es pasarle la dirección API al otro grupo, ellos se lo van a poner esa dirección con los datos, con el JSON que ya está estandarizado, y van a recibir una respuesta que deberán poder aplicar en su aplicación? Así es como sería, sí, ¿no? Exacto. La respuesta también debe estar estandarizada. Entonces, por ejemplo, ese donde nos tenemos que estandarizar en base a la respuesta de la entrada, nosotros nos ponemos de acuerdo
así por aparte, o no sé si podrías tú poner como que un estándar para esa parte para que todos los grupos lo sigamos. No, eso es parte del proyecto, que ustedes se pongan de acuerdo. O sea, ustedes tienen que analizar su solución y proponer. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo voy a generar un token, voy a tomar, por ejemplo, la autenticación de Google, voy a enviar un token al dispositivo móvil registrado, luego voy a pedir que me ingrese ese token, y otro grupo va a tener una solución diferente. Entonces, entre los grupos tienen que llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque si yo les doy ese estándar, prácticamente les estoy resolviendo el proyecto. Y aquí la idea es que ustedes resuelvan esto. Acuérdense que es software avanzado, está orientado a la arquitectura. Entonces, la mayor parte de funcionalidad o de notas, si lo quieren ver así, está orientado a cómo ustedes van a solucionar el proyecto. Entonces, eso es realmente parte de los objetivos del proyecto. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, dudas, sí, decime. Tal vez con lo que decía el otro compañero, en la carga de la base de datos, tal vez sí sería como bueno tener un esquema o cómo son los datos que se van a ingresar, porque puede ser que unos contemplen más datos que otros o en cierto orden que se retornen. No sé si... Es que eso también lo tienen que estandarizar ustedes. Pero nosotros como también grupo... ustedes tienen que decir qué campos van a venir. Es que se te corta. Es algo que se tiene que poner de acuerdo entre todos los grupos. Ya. Sí, creo que te cortaste. Sí, porque ustedes tienen que pensar, qué datos son los que yo necesito. Bueno, ¿cómo sé si ya es mayor de edad? Bueno, yo solo necesito la fecha de nacimiento. Otro grupo puede decir, yo necesito un campo de edad. Y otro puede decir, no, pero si con la fecha de nacimiento se puede calcular, y eso ya los ponen de acuerdo ustedes. ¿Cómo un ciudadano es elegible para votar? ¿Hay un campo que dice que es elegible para votar? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero pueden haber otros campos, por ejemplo, ¿ha prestado servicio militar, por ejemplo? Si dice sí, entonces no es elegible para votar. Si está en prisión, por ejemplo, no es elegible para votar. Entonces, todo eso ustedes deciden, bueno, consideramos estos escenarios. Si es militar, si está en prisión, si es menor de edad, no puede votar. ¿Sí? Y ustedes deciden qué campos poner ahí. Yo aquí puse más o menos los principales, como el nombre, el NIT, fecha de nacimiento, municipio, departamento, porque es como la data que siempre va. Sí, claros ahí, cerramos. Entonces, yo les voy a publicar esto para terminar. Entonces, resumiendo, ustedes entregan las prácticas de clase, que esto solo es un recordatorio, las entregan todos los sábados. El proyecto de clase. Y las prácticas de laboratorio las entregan todos los domingos. Y entonces ustedes tienen que enviar un avance por grupo cada semana. No estoy muy seguro qué día ponerles para que no interferir con eso. Como la entrega son sábados del proyecto, las fechas que están acá son sábados, a mí me gustaría ponerles las iteraciones cada sábado. Es decir, el siguiente sábado, a más tardar antes de medianoche, ustedes tienen que enviar un avance de lo que llevan. Ya tienen que haber creado su repositorio, sus tareas, un inicio del análisis, y tienen que ir entregando avances por grupo. Entonces, esta semana se tienen que comenzar a coordinar desde ya, a empezar a platicar del proyecto. ¿Sí? ¿Les parece bien sábado? Puede ser sábado o puede ser viernes, pero no puede ser domingo, porque domingo es la entrega de prácticas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sábado, viernes o sábado? Sábado. Sí, bueno, entonces sábado. Todos los sábados, entonces, ustedes tienen que mandar un correo por grupo, uno por grupo nada más, el coordinador, con los avances. Tienen que enviar avances. Entonces, para el siguiente viernes, ustedes tienen que enviar los primeros avances y la práctica para el domingo. Y para el próximo sábado nos vamos a juntar a esta misma hora, en lo que yo defino con el ingeniero si va a haber otro auxiliar o si es posible el cambio de horario, yo les voy a notificar. Sí, y eso sería todo, compañeros. ¿Alguna duda antes de cerrar? Las prácticas son individuales, ¿verdad?
Sí, las prácticas son individuales. No, la práctica 1 es para el domingo dentro de 8, no mañana. O sea, siempre hay un domingo después. O sea, la práctica 2, que la dejo el siguiente sábado, la entregan el domingo dentro de 15. Listo, estamos. Bueno, que tengan buen día. Nos vemos el siguiente sábado.